No se me vaya a olvidar grabar la clase. Ahí sí. Entonces veíamos, usamos el menos 1 cuando oscilan los intervalos. Y teníamos, por ejemplo, que yo les puedo dar al revés. Les doy el término general y ustedes tienen que sacar los términos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Yo les pido los primeros 5 términos de la sucesión y les doy el término general. Lo que hay que hacer simplemente es reemplazar. Cuando el n vale 1, es 2. Cuando el n vale 2, es 5. Cuando el n vale 3, es 10. Cuando el n vale 4, es 17. Cuando el n vale 5, es 26. ¿Qué es lo que hice? Como les pedí los primeros 5 términos, reemplazo con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5. Tan simple como eso. Y de lo mismo, déjenme decirles que las sucesiones también puedo trabajar con fracciones. Al trabajar con fracciones, tengo que tener claro de que voy a tener a la larga dos sucesiones. Una sucesión que tenga que ver con el numerador y una sucesión que tenga que ver con el denominador. Por eso acá tengo 2n partido 3n menos 1. Es decir, que en la parte de arriba, en el numerador, tengo una sucesión que es de 2n y abajo 3n menos 1. De esa forma, reemplazando, fijándome solo en la parte de arriba, se supone que tengo que tener 2, 4, 6, 8, 10. Y en la parte de abajo, 2, 5, 8, 11, 13. ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que se van a juntar. Tan simple como eso. Y así se resuelve una sucesión cuando es fraccionaria. De la misma forma que si yo le doy les pido el término general y está en forma de fracción, tengo que pensar, como le acabo de decir, pensar que hay una secuencia para la parte de arriba y una secuencia para la parte de abajo. No necesariamente van a coincidir. Entonces, como ya vimos lo que era una sucesión, yo les puedo decir que una sucesión, si la tomo como una función, va de los números naturales a los reales. ¿Por qué de los números naturales? Porque recuerden que la sucesión va por las posiciones. Y usted no tiene la posición 0, sino la parte desde la posición 1. Por eso son los números naturales. Y da como resultado un número real. Porque puede tomar positivos, negativos, decimales, fracciones, al reemplazar en el término general. Si yo lo grafico, por ejemplo, la sucesión que está acá, 1 menos 1,2, perdón, menos 1 partido en 2, 1 partido en 3, menos 1 partido en 4, un quinto. La gráfica corresponde a esa forma. Y es lo que habíamos visto, que es una sucesión alternada, que es cuando tenemos que usar el menos 1 elevado a n. Entonces, una sucesión, si lo vemos de forma de función, si tomo 1 partido en n como término general, fíjense que cuando tome el valor de la n, la función va a empezar a decrecer, va a empezar a disminuir. Porque recuerden que en una fracción, la parte de abajo, entre más alta es, más pequeño es el número en general. Por ejemplo, 1 partido en 2 es 0,5. 1 partido en 10 es 0,1. 0,1 es más pequeño que 0,5. Entonces, entre más alto, más disminuye el número. Por eso ahí va decreciendo. En cambio, cuando la función tiene el menos 1 elevado a algo, ocurre que se van a tomar números arriba y abajo del eje X. Por eso significa que es una función alternada. Otro tipo de sucesión que tenemos es una sucesión recurrente. Que la sucesión recurrente significa que yo me baso de los términos anteriores para crear esa sucesión. La sucesión recurrente, por ejemplo, es que les diga acá. Yo les digo que el primer término es 3. Y para saber la sucesión que viene,
La fórmula dice que es a n más 1 va a ser igual a 2 a n más 1. En español, dice que para saber el término que sigue de la sucesión, yo lo que tengo que hacer es que al anterior lo multiplico por 2 y le sumo 1. Entonces, si quiero saber la segunda posición, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2 por 3 más 1. 2 por 3 son 6, más 1 me da 7. Para saber la tercera posición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es el término anterior, que es el 7, se multiplica por 2 y le sumo 1. 2 por 7, 14, más 1, 15. Así, para saber el término que quiero, tengo que fijarme siempre en el anterior y hacerle la operación correspondiente. En este caso es 2 a n más 1. Para saber la cuarta posición, ¿en qué me fijo? En la tercera, que es 15. 15 por 2, 30, más 1, 31. Ahora bien, hay sucesiones recurrentes que se pueden expresar como si fuera una sucesión normal. Pero, seamos claros, cuesta verlo. Por ejemplo, en el término 3, 7, 15, 31, si fuera una sucesión normal, yo la puedo expresar como 2 elevado a n más 1 menos 1. Pero si ya les cuesta a ustedes sacar el n elevado a 2, difícilmente van a sacar el 2n más 1 menos 1. Pero lo que me interesa es de que vean de que no es imposible expresar una sucesión de una forma diferente, ya sea como una sucesión recurrente o como una sucesión, como vimos, que se puede sacar por medio toda la sucesión por un término general. Acá tenemos otra sucesión recurrente, en la cual les digo que el primer término es 1. Y para sacar los términos siguientes, ¿qué se va a hacer? Va a ser 3 multiplicado por el término anterior más 2. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Simplemente reemplazar. 1 más 2 es 3. 3 por 3, 9. Y ahí me da el segundo término. Para sacar el tercero, ¿qué tengo que hacer? Reemplazo el segundo término acá. Entonces, si el segundo término es 9, sería 9 más 2, 11, más 3, 33. Y así obtuve el tercer término. Para sacar el cuarto término, ¿qué es lo que hago? Miro el término anterior, le sumo 2 y lo multiplico por 3. 33 por 2, perdón, 33 más 2 es 35. 35 por 3, 105. Para sacar el quinto término, lo mismo. El anterior se le suma 2, se multiplica por 3. A eso se refiere cuando en la término general, que es este de acá, tenemos expresado el an-1. Te doy al tiro el pase al aire. Como dice an-1, este n-1 pequeño está diciendo posición anterior. Y cuando me refiero a n, me refiero a la posición actual. Entonces, yo lo puedo traducir esta fórmula general como, para obtener la posición que estoy solicitando ahora, necesito el 3 multiplicado por la anterior más 2. Ahora sí, Alain, dígame. Que si lo puede explicar de nuevo que me perdí. ¿En dónde más o menos te perdiste? En el inicio. ¿El inicio de la clase o el inicio de este ejercicio? No, el inicio de este ejercicio. Ya, no hay problema. En el ejercicio me dan el primer término y me dan el término general, que es este que está acá. AN es igual a 3 por AN menos 1 más 2. Entonces, yo lo último que le decía es que el AN se refiere a la posición actual y el AN menos 1, este N menos 1, se refiere a la posición anterior. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el ejercicio? Que es que para saber la posición que quiero ubicar, por ejemplo, la posición 2,
¿Qué es lo que tengo que hacer? Es 3 multiplicado por la posición anterior, el valor de la posición anterior, más 2. Entonces, si quiero saber el 2, ¿qué es lo que hago? Este A1 se reemplaza por el valor de la posición 1, que es 1. Entonces sería 1 más 2, 3. 3 por 3, 9. Si quiero saber la posición 3, ¿qué tengo que hacer? Que a la posición 2, que acabamos de sacar, que es 9, le sumo 2 y el resultado lo multiplico por 3. 9 más 2, 11, por 3, 33. Y así sucesivamente. Para la posición 4, ¿qué es lo que voy a hacer? A ese 33 le sumo 2 y lo multiplico por 3. 33 más 2 es 35, 35 por 3, 105. Para saber la posición 5, ¿qué es lo que voy a hacer? Que el valor anterior le sumo 2, lo multiplico por 3. 105 más 2 son 107, 107 por 3 son 321. Y de esa forma, yo lo que calculé fueron 4 posiciones, pero acá yo les pido 5. Entendamos y recordemos que la primera posición es 1. Así que ahí tengo las primeras 5 posiciones. 1, 9, 33, 105 y 321. Duda, consulta, pregunta. Siempre va a empezar por una. Siempre va a empezar por el valor que te dé. Porque el A1, en la sucesión recurrente, te la tengo que dar yo. Entonces, Ok. yo puedo usar esta misma sucesión y decirte que el primer término vale 4. Y tú vas a seguir usando la misma idea, solo que esta vez la primera posición vale 4. O incluso te puedo decir que vale menos 2. Puede ser perfectamente un número negativo. Pero yo sí o sí te tengo que dar la primera posición. O si no, no puedes sacar la sucesión recurrente. Veamos entonces la sucesión recurrente más conocida de todas, que es la sucesión o la secuencia de Fibonacci. ¿Qué es lo que dice la secuencia de Fibonacci? Dice que para sacar el término que estoy buscando, lo que tengo que hacer es sumar los dos términos anteriores. Por eso me dice an-1, an-2. Donde dice an-1 me refiero a la posición anterior y an-2 me refiero a la anterior de la anterior. Acá parte cuando les doy dos posiciones. Entonces, yo les doy que la primera posición es 1, la segunda posición es 1. Para sacar la tercera posición, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar los dos anteriores. 1 más 1, 2. Para sacar la cuarta posición, ¿qué es lo que hago? Sumar las dos anteriores, que las dos anteriores vienen siendo 2 más 1, 3. Para sacar la quinta posición, ¿qué es lo que hago? Sumar las dos anteriores. 3 más 2, 5. Si quisiera sacar la posición que sigue, ¿cuánto sería? Para sacar la sexta posición en esa secuencia de Fibonacci. 8. 8, porque lo que hice fue sumar las anteriores, 5 más 3. Y así, para sacar la que sigue, tendría que ser 5 más 8. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la importancia de la secuencia de Fibonacci? La secuencia de Fibonacci se utilizó y se utiliza mucho, mucho en arquitectura y se ve mucho en la naturaleza. Porque como les muestro acá, esta es una secuencia de Fibonacci que parte con los términos 0 y 1. Y así se me forman 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente. Si yo saco las medidas, por cuánto medidas, se me forma la espiral que tienen algunos caracoles. Y esa espiral no solo está en los caracoles, está en el universo completo. Tenemos los huracanes, tenemos
la cola de los camaleones, tenemos en el mismo brócoli, coliflor, perdón, en la naturaleza tenemos mucho la secuencia de Fibonacci. Tanto así que miren que lo tenemos hasta en el rostro. Por eso está la discusión de que si la matemática es un invento o un descubrimiento. Porque hay demasiadas cosas que parecen que no fueron que coinciden tan bien que no se sabe, como les digo, que si es un invento o un descubrimiento. Vamos ahora acá. Les digo, dado el primer término, yo les doy que el primer término es 2. Y les digo que el término general es AN es igual a 3AN menos 1. ¿Cuáles serían los primeros 5 términos? Si les digo que el primer término vale 2 y que la secuencia dice AN es igual a 3AN menos 1, ¿cuáles serían los primeros 5 términos? A ver, ¿quién se arriesga? A ver, ya que no se arriesgan, cuidado Benjamín, el primer término ya te lo estoy dando. El primer término es 2. Lo que tú acabas de sacar es el segundo término. Como les pido los primeros 5 y yo les doy el primero, sabemos que el primero es 2. Como Benjamín me acaba de decir, el que sería el segundo término sería 6. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice que es 3 y recuerden que acá en medio hay un por que no se anota, así que sería 3 por el término anterior. El término anterior es 2. 2 por 3, 6. ¿Cuál sería el tercer término? Sería el anterior por 3. 6 por 3. Perdón, se me fue un poquito la mano. 6 por 3, 18. ¿Y cuál sería el cuarto término? 54. Perfecto. Y finalmente, el quinto término, 162. Ya lo descubrieron, así que ahí lo puedo escribir bonito. Eso es una sucesión recurrente. Para saber los términos siguientes, obligatoriamente tengo que fijarme en el anterior o el anterior del anterior. A ver si entendieron la idea. En el segundo ejercicio, Benjamín por lo menos sí lo entendió. Tengo que el primer término es 5. Y yo les digo que la secuencia para obtener lo siguiente es 2 AN menos 1 menos 1. ¿Qué es lo que le estoy leyendo y diciendo acá? Lo que yo le estoy diciendo es, para saber el término que sigue, yo lo que tengo que hacer es 2 por el anterior menos 1. El segundo entonces sería 9. Exacto. El segundo sería 9. Tengo que el primero es 2. Para saber el segundo, perdón, me quedé con la idea del No. segundo. El primero es El 5. primero es el 5, ¿no? Entonces, para saber el segundo, como bien dijo Alain, sería 2 por 5, 10, menos 1, 9. Para saber el siguiente, ¿cómo sería? ¿O cuál 14. sería? No, 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 no. Sería, muy bien Benja, 17, porque sería 9 por 2, 18, menos 1, 17. Cuidado, Gabriel, te olvidaste restarle 1. Entonces, para saber el que sigue, ¿qué es lo que tengo que hacer? 2 por 17
menos 1, 33. 33. Y finalmente, para el quinto término, sería 33 por 2, 66, menos 1, 65. Ya, están entendiendo. ¿Cómo serían entonces los primeros 5 términos ahora del tercer ejemplo, que les digo que vale 1? 1, 5, 9, 13, 17. Perfecto. 1, 5, 9, 13, 17. Y lo único que hice fue, al término anterior, sumarle 4. ¿Esto que está acá, lo puedo expresar de otra forma? Sí, pero en este caso, ¿lo puedo expresar como una sucesión no recurrente? Sí. Ese es un ejemplo de lo cual lo puedo hacer, pero ya tengo la sucesión recurrente en la que estoy tomando. Y a ver, quiero ver cómo sería el del último, a ver si se lo puede. ¿Cómo sería? 1, ¿No serían 4. solamente uno, Muy no? bien, Porque Catalina, 10 elevado a 2. excelente. Excelente, Catalina. Le achuntaste Ah, correcto. sí. La sucesión 1. son puros números 1. La sucesión Ah, no necesariamente puede aumentar o puede disminuir. También se puede mantener. Y sigue siendo una sucesión. ¿Por qué? Porque es una continuación de valores. ¿Por qué serían puros 1? Porque 1 elevado a 2 es 1. Y para saber el que sigue, tendría que ser el anterior elevado a 2. 1 elevado a 2, 1. Y así me la voy a llevar todo el tiempo. Y me va a dar, y me voy a adelantar con esto, una sucesión que se conoce como constante. Porque todos los valores de la sucesión me va a dar siempre el mismo número, que es 1. Ahora, Alain, recuerda que en este caso, tú lo que me estabas diciendo estaba bien si hubiera sido AN igual a N elevado a 2, donde recuerda que la N es la posición. Entonces, ahí hubiera sido 1, 4, 9, 16, 25. Pero en este caso es la posición anterior elevado a 2. Y yo ya te daba la primera posición. Entonces, partíamos con el 1. 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 2, 1. 1 elevado a 2, 1. Y así me la voy a llevar. Dudas, consultas, preguntas de la sucesión recurrente. cuando dice AN menos 1, Es el anterior. ok. Porque recuerda que habíamos dicho que el AN hablamos de la posición que estoy buscando. Y si a la posición le resto 1, ¿qué te queda? La posición anterior. Y si hago la maldad y te coloco AN menos 2, ¿qué significaría, Alain? La segunda posición. No, pues, 2 posiciones atrás. Ah, Porque ah, sí, pues, Por porque ejemplo, si es empieza. 4 se refería tipo al 3. Exacto. Porque a la larga lo que estoy diciéndole es, si AN es la posición que estoy tomando, supongamos que posición 5. Si yo les coloco AN menos 1, estoy hablando de la posición, si estoy en la 5, la anterior, la 4. Y si le digo AN menos 3, estoy hablando 3 posiciones atrás. Eso es lo único que tienen que tener harto cuidado en la sucesión recurrente. En las sucesiones, sí, se alcanzó, tenemos diferentes operaciones. Yo puedo sumar sucesiones, puedo restar sucesiones. También puedo una sucesión multiplicarla por un número real, positivo, negativo, cero, fracciones, decimales. También las sucesiones se pueden multiplicar y las sucesiones también se pueden dividir. Esto es importante
Porque déjenme decirles, queridos jóvenes, que las sucesiones es simplemente la puerta de entrada a lo que de verdad me interesa pasarles, que es el concepto de límite, que ya vamos a llegar a ello. Nos faltan 3 semanas para empezar a llegar a hablar de límite. Pero primero haga el examen de esto. Por No meta supuesto, esto con lo del límite. Alain, tranquilo, estoy adelantándome, pero por supuesto que primero te voy a hacer una prueba de solo sucesiones. Sí, yo espero me vaya mejor, que lo entiendo bien esto. Ahora, antes de asustarte con esto que está acá, voy a dejar la clase hasta acá. Piensen que voy a la diapositiva 54, me faltan 67. Me falta poquito. Les digo desde ya. Les fijo la prueba de diferencial para el viernes 7. ¿Por qué? Porque la próxima clase vamos a ver lo que nos está faltando y vamos a hacer ejercicios de tipo prueba de todo esto. Y el viernes 7, la prueba va a ser vía webclass, por si acaso. Vamos a aprovechar de que vamos a tener la clase en la mañana para hacer ejercicio y sacar dudas. Así le habilito la prueba a las 2 de la tarde y como se supone, ruego a los dioses del cielo que así sea, ustedes el viernes debiesen estar estudiados. Entonces puedo sacarle solo las dudas puntuales y tratar de quitarle una que otra problema que puedan tener antes de dar la prueba. Ahí estoy pensando, Gabriel, pero de momento es una prueba de alternativa webclass. Estoy pensando que no me parece mala idea hacer como lo hace la profe de química, que exigirles que me envíen el desarrollo. Ahí estoy pensando. Ahora, Oh, Gabriel, shit. cuidado que eso, el que tenga desarrollo es engañoso. ¿Por qué engañoso? Porque si tiene desarrollo, piensa que muchas veces yo le puedo rescatar puntaje. Por eso estas notas de esta prueba no fueron peores. Y de verdad pudieron ser peores. Porque yo veía el desarrollo y yo les pude rescatar a varios un punto de los dos posibles. Porque si yo veía solo buenas o malas, le aseguro que las notas no serían tan buenas como fueron ahora. Sí, digo, no tan buenas a pesar de que hubieron 1 o 2 rojos por ahí.